es muy comentado y muy de la vida cotidiana, el divorcio, pero sobre todo el divorcio express, que estamos viendo que aparece en distintos lugares, divorcio express, teléfonos, etcétera, justamente para saber las cosas buenas y las cosas que no han funcionado de manera correcta. Nos acompaña el maestro Carlos Odice Red, experto en Derecho Civil y profesor de la Escuela Libre de Derecho. Bienvenido, maestro. Muy buenos días, mucho gusto. El espíritu con el que se instrumenta esta nueva ley en el Distrito Federal es positivo. Absolutamente positivo, porque los juicios de divorcio eran muy largos, muy desgastantes para las partes, fundamentalmente para las mujeres, eran las que más sufrían de verdad. Y la intención que se llevó fue buena, fue concluir con procedimientos tan largos, tan angustiantes, y yo creo que fue buena la intención. Desgraciadamente, como se hacen las cosas en México, y no es por hablar mal de mi queridísimo país, pero se hizo con muchos defectos en muchas cosas. Y esto ha dado lugar a que las interpretaciones de nuestros jueces, que nunca faltan, alarguen de nuevo los procedimientos. No se cumplió el objetivo. Sí se cumplió y no se cumplió. Se cumple porque la sentencia de divorcio es casi inmediata. Casi inmediata, estoy hablando unos 2-3 meses. No se cumple en cuanto a que lo que más interesa generalmente a las parejas, fundamentalmente a la mujer y a los hijos, es la decisión de la cuestión económica. Claro, el tema de las pensiones. Y ahí entra usted en el mundo kafkiano de México, en los procedimientos largos, en los procedimientos interpretados por los jueces, por los magistrados federales, son terribles, y entonces generan muchísimas demoras. De 2008 a la fecha, ¿cuánta gente se ha acogido a este recurso, el divorcio express? Bueno, además ya es el único que hay en el Distrito Federal. Sí. Bueno, hay otro que es el procedimiento tradicional ante el juez del registro civil, que realmente antes era oficial del registro civil, que es lo que se llama el divorcio administrativo. Ese no lo vamos a tocar porque ese ha existido de siempre y son ciertas características. En el divorcio como está ahora, y que se llamó express como una calificativa más que nada periodística de los medios. No es así en el papel, no, porque express lo que quiere decir es rápido, sí, es como los famosos secuestros express, ¿no? Sí, claro. Por la rapidez. Realmente se llama divorcio sin causa, que también le pusieron el nombre de incausado por falta de causa, porque antes le exigían a usted que hubiera una causa de divorcio, que eso era lo que hacía muy bromoso el procedimiento. Una causa de divorcio que primero fueron 16, luego las aumentaron a 18, luego 20, y así eran. Y eran toda clase de causas muy difíciles de demostrar, muchas de ellas. Adulterio, falta de pago de alimentos, en fin. Y eso era lo que demoraba muchísimo el procedimiento. Ahora aproximadamente, y ahí traigo las estadísticas, usted me permite que las veamos. Sí, desde luego, ¿cuántas son y sobre todo quiénes son los que más acuden a este recurso del divorcio? Normalmente y de siempre, las y eso mujeres. se lo digo porque es una práctica que yo tuve de siempre. Cuando una mujer dice me voy a divorciar, se divorcia. Cuando un hombre dice me voy a divorciar, dice bueno, pero yo creo que mañana, oye, espérame tantito, yo creo que dentro de un mes, total, no me urge. Y la mujer cuando se define me voy a divorciar y se divorcia. Sí, claro. Mire, según las estadísticas que le traigo, que ya le dejé un ejemplar por ahí, en el año de 2008, hubieron 20,000 juicios de divorcio. Sí. En el año siguiente, 2009, 31,000. Y el año 2010, 32,183. Sí. Y ahora, hasta el mes de junio, 20,335. Y desde luego las mujeres son las que más promueven el juicio. Las mujeres en este año llevan 16,000 procedimientos iniciados por ellas. Sí. A ver, entonces, finalmente es un divorcio que es sin causa, se divorcian a los 3 meses la pareja, pero el problema de fondo sigue, que puede ser la pensión alimenticia para los hijos, para la esposa, los bienes, etcétera. ¿Qué está pasando ahí y por qué? Mire, le voy a volver a hablar de lo que es nuestra realidad nacional, porque además tenemos que hablar de esto. Los jueces pecan de formaloides, y fíjese bien la palabra que utilizo, no es despectivo. Es decir, no es lo mismo ser formal a ser formaloide. Y le buscan toda clase de interpretaciones a la ley.
No quisiera meterme a cuestiones técnicas porque esto lo tiene que comprender fácilmente Claro, su el auditorio. público, claro. Si yo me pongo a hablar con terminología técnica y con las cuestiones técnicas, pues va a decir, bueno, pues este señor cómo me enredó nada más. Entonces, cuando se empiezan a hacer todo este tipo de interpretaciones tan formales, dan lugar a los recursos. Y luego esos recursos, algunas veces se los admiten, porque dicen, sí es procedente la admisión. Y esto es muy importante, sí es procedente que pases a mi casa. Pero no es procedente que te dé de comer. Bueno, a veces en nuestros recursos ni siquiera te dicen si es procedente que pasa a mi casa. No sé si fui claro en el ejemplo, claro. Bueno, entonces, ese no te admito el recurso porque no es procedente, le da a usted lugar a otros 10 recursos más, apelaciones, amparos, etcétera, hasta que le dicen si sí se lo van a admitir, para que se lo estudien y declaren si eso no es procedente. Entonces, esto es lo que ha dado lugar a este tipo de problemas en los divorcios actuales. ¿Que son básicamente por pensión alimenticia? Generalmente es la cuestión económica, pensión, la cuestión de división de bienes, la cuestión de entrega de la casa, de entrega del menaje de la casa. Eso es lo que da lugar ya al incidente posterior a la sentencia de divorcio. En términos reales, bueno, se divorcian rápido, pero el procedimiento o el proceso sigue siendo exactamente lo mismo que en el pasado. Sí, sí. Cuando entra usted al procedimiento incidental, cuando la gente oye incidental, dice, bueno, pues tiene que ser más rápido. Claro. Pues era la intención del legislador. Pero cuando usted en un incidente le crean toda clase de problemas, de interpretaciones, de desechamientos, el procedimiento se va haciendo largo y largo y largo y largo y largo. Y finalmente parte de lo que motivó a esta reforma, que es el que no hubiese desgaste emocional, confrontaciones, etcétera, de fondo sigue. En esencia sí. En cuanto a que ya están divorciados, eso sí ha sido una ventaja porque es una cuestión psicológica muy interesante. La gente que se divorcia, yo nunca me he divorciado, pero he manejado muchísimos juicios de divorcio. Pero la gente que se divorcia, cuando tiene ya la sentencia de divorcio y una sentencia que ya no se le va a poder discutir, en ese momento las personas sienten una tranquilidad. Entonces, la sentencia de divorcio sí ha sido buena, pero cuando entran al todo el problema del pago de alimentos, de división de bienes, es donde la gente vuelve a sufrir el desgaste. ¿Qué tiene que hacerse? O sea, ya está el diagnóstico, eso es lo que ha ocurrido a 2 años, casi 3 que se instrumentó este recurso. En el Distrito Federal, estrictamente en el resto de la República no opera, pero ¿qué se tiene que hacer para arreglar? ¿Hay manera de resolverlo? Mire, en este país hay manera de resolver muchísimas cosas si tuviéramos intención de resolver los problemas y no tuviéramos la intención de seguir creando problemas porque así tenemos una esfera de poder. No sé si también quedó claro lo que le quiero decir. Claro. ¿Qué es lo que debería de hacerse a mi juicio, a mi entender? Y no es una idea muy novedosa la que le voy a dar, es una idea que existe desde hace muchísimos años, que es primero que nada la federalización de toda la cuestión familiar. No es posible que sigamos teniendo 32 códigos en materia de derechos sustantivos de lo que es la familia y en materia de procedimientos. Así es. Entonces, la gente que vive en Querétaro tiene una ley diferente totalmente a la del Distrito Federal. Entonces, hay una disparidad de interpretaciones, sin ir más lejos. Independientemente de que esté usted no esté de acuerdo con la cuestión del divorcio, del matrimonio entre el mismo sexo. Sí. Nada más en el Distrito Federal existe. En el resto de la República no. Como si fueran otros países, Como si fueran otros países. Entonces, homologar. Sí homologar. ¿Cómo? A través de un código civil federal en materia de familia y procedimientos también únicos en toda la República. ¿Cómo es posible que sean tan diferentes todos los procedimientos? Claro, abogado, se dice, por último, estos anuncios que hay en el periódico, que están en las principales avenidas de Divorcio Express y tal número telefónico, ¿qué sugiere ustedes a quienes están acudiendo a despachos que a lo mejor no son ni serios? ¿Cuál sería una recomendación? Mire usted, el problema del divorcio cualquiera, es decir, lo que es el divorcio en sí, cualquiera lo puede hacer. Lo único que le exige a usted la ley es que llegue como interesado en divorciarse y diga, ya no
quiero seguir casado con fulanito de tal o con fulanita de tal. Y vengo a proponer que me declaren en calidad de divorciado, y aquí está el convenio que yo propongo. Eso es todo. No requiere un abogado. No. Es un procedimiento muy sencillo. Ahora, el problema, vuelvo a la misma, es que se enfrenta usted al kafkiano mundo de los tribunales mexicanos. Claro. Que ahí, ya los abogados